Creo que hace poco matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Por ahí están ya trabajando en eso, están en la lucha, ¿verdad? Amén, amén, amén. Qué bueno, bendito sea Dios. Nosotros estamos orando por las elecciones. Tenemos que votar por el menos malo. Ay, quién sabe. ¿Verdad? Ahora orad por. Hay que llevarles a los homosexuales el evangelio. ¿Sí? A las prostitutas, a los borrachos, a los mentirosos. ¿Y aquí puro ex? ¿O no? Puro ex somos nosotros. Eso éramos los que éramos nosotros, gracias a Dios que destruía a mis enemigos, los alcancé. Cayeron debajo de los pies de Cristo y nos levantará más. Mi hermana Carla es la que nos va a dar la enseñanza en esta tarde. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Estoy sufriendo hoy con la cámara para acomodarla. Vamos a estudiar un tiempo la palabra, meditar y vamos a hacer una oración. Padre Dios, Señor, te pido que en esta hora nos guíes, Señor, con tu palabra, Dios, que tú seas el que hable, Señor. Primeramente a mi corazón trayéndome esa fe en ti, Señor, esa certeza, Dios, de que tu palabra es veraz, de que tú eres verdadero, Señor. Padre Dios, ministranos esta tarde por amor a tu nombre, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues les quiero compartir algo que Dios ha ministrado en mi vida, que tengo que aprender a hacerlo. Y hay algo en el caminar cristiano que es difícil y que Dios nos demanda. ¿Saben qué es? No, santidad, pero ¿qué otra palabra usamos? Obediencia, ¿verdad? Pero hay otra palabra que obviamente está fundada en la obediencia, que a veces a mí, yo no sé usted, a mí se me hace difícil. No sé si más que la obediencia, aunque vuelvo a repetir, está relacionada a la obediencia, pero es confiar en Dios. ¿Ustedes confían en Dios? Porque a veces puedo decir sí, ¿verdad? Pero a veces mis pensamientos, mis preocupaciones, mis acciones demuestran que no estoy confiando en Dios. Porque realmente si confiásemos en Dios plenamente, no tendremos preocupaciones, ¿no? Entonces, si decimos, ¿quién confía en Dios? Amén. Y luego pregunto, ¿y quién tiene preocupaciones? Amén. Pues ahí como que hay algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, de repente confiar en Dios se vuelve como, sí confío en Dios, Él es Dios, pero realmente confío en Dios. Y hay una cita que todos conocemos y me acompañan a Proverbios. Y es una meditación, más que una predicación, una meditación. Proverbios 3, del 5 al 6. ¿Ya lo tienen? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y yo creo que todos necesitamos que Dios enderece nuestros caminos, porque a veces nuestros caminos están torcidos, no sabemos cómo caminar, hemos hecho decisiones a lo mejor que no, y hay confusión en nuestra vida y queremos que Él enderece nuestros caminos, pero dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, yo les pregunto, ¿podemos confiar en Dios siempre? ¿Sí?
¿Podemos confiar en Dios a pesar de todo? Es más sencillo confiar en Dios cuando no estamos pasando una dificultad, ¿verdad? Pero cuando estamos pasando dificultades, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay incertidumbre, cuando hay angustia, cuando hay fracaso, cuando todo lo que nosotros soñamos o pensamos o deseamos o supusimos que iban a suceder, nada de eso está pasando. Cuando todas las cosas en nuestra vida nos salen al revés de lo que lo planeamos. ¿Alguien ha vivido algo así? Todavía en esas circunstancias ¿podemos confiar en Dios? Qué difícil, ¿no? A veces decimos que confiamos en Dios y a lo mejor estás buscando trabajo y no encuentras trabajo y pasan semanas y pasan meses. Bueno, me refiero a la gente que realmente quiere trabajar, ¿verdad? Porque hay gente que batea los trabajos, ¿no? ¿No han conocido gente así? Sí existen, ¿eh? Ya los conozco. Que porque no es la hora que quieren, que porque no es el lugar, que porque el domingo es de la iglesia, que porque ganan bien poquito, que por... Bueno, no me refiero a esas personas, sino a alguien que realmente quiere trabajar, necesita trabajar. Y no encuentran y pasan semanas y meses. Y llega a lo mejor la oportunidad, aparentemente, de que conocen a alguien y esa persona es ahí importante en el gobierno o en algún lugar y como que nos dan ganas ahí de... ¿Saben de qué? ¿No escuchan la palabra palancas a veces? ¿No? Es que yo no lo busqué, la oportunidad, Dios me la puso. Siempre está implícito en nosotros el tratar de ayudar a Dios. Entonces no confiamos en Él, porque para mí confiar en Él es descansar en que Él tiene cuidado de mí. Y esta confianza, hermanos, perdón que lo diga, no es para todos, solamente es para sus hijos. Así que los que no estén en el camino de Dios, los invito a que se arrepientan y se acerquen al Padre, el mejor Padre que puede existir, nuestro Padre Celestial. Porque el cuidado de Dios es para sus hijos, de una forma especial. Entonces, a veces estamos acostumbrados a hacer las cosas en nuestras fuerzas. Yo llegué a escuchar, a leer algo así, yo creo que es cierto, que si pudiésemos salvarnos a nosotros mismos, sin necesidad de Dios, lo haríamos. Porque así somos de arrogantes, de orgullosos. Queremos hacer las cosas sin ayuda nosotros. Pero hay muchas cosas que Dios nos pone en nuestro camino, que no controlamos, que no tenemos el poder y que solamente debemos de dejar nuestra confianza en Dios. Y son circunstancias difíciles que a veces le decimos a Dios, ya Señor, ¿no? Me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes? Pablo, Dios le puso un aguijón. 2 Corintios capítulo 12, no lo busquen. ¿Y cuántas veces le pidió el Señor que le quitara ese aguijón? ¿Cuántas veces le dijo, ya Señor? 3 veces, ya, quítamelo. Hasta que él entendió que él podía bastarse en la gracia del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de otro varón? Acompáñenme ahí a Génesis 40. Un varón que tenía unos sueños de jovencito, como dicen aquí, creo que en el norte, de chavito, ¿verdad? Unos sueños que a lo mejor yo les llamaría sueños de grandeza. Y se emocionaba tanto con esos sueños que se los contaba a sus hermanos
hermanos y a su papá y a su familia. ¿Y qué ocasionaban esos sueños? Enojo, ¿verdad? Porque ¿qué soñaba? Que se inclinaban, ¿verdad? Que las estrellas se inclinaban y los tenía recurrentes los sueños. Y quizá dentro de él decía, Dios tiene algo para mi vida en especial, pero resulta que todo el rumbo de su vida iba totalmente contrario a lo mejor a lo que esos sueños decían, y él no tenía el control absoluto de las circunstancias, porque aquel día que su papá lo mandó a ver a sus hermanos, ese día todas las circunstancias parecía que él era la víctima de las circunstancias, no les podía controlar, porque ¿qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron, ¿verdad? ¿Qué podía hacer? Nada. Y luego, cuando al fin estaba en una mejor situación, lo metieron a la cárcel. Y entonces, estando ahí en la cárcel, en el versículo 14, esas son las palabras de José al copero, porque se acuerdan que ahí interpretó un sueño y el copero, Dios le dijo a José, le reveló a José que el copero iba a salir de la prisión e iba a estar en una posición, ¿cómo le podemos llamar? Una posición privilegiada, ¿verdad? Y entonces le dice José, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Pero ¿qué pasó con el copero? Se le olvidó, ¿verdad? Porque él en sus fuerzas decía, ya, sácame, ¿verdad? Pero cuando Dios tiene determinado algo para nosotros, tenemos que entender que es para nuestro bien. Y a veces quisiéramos salir de ese periodo lo más pronto posible, ¿no? Ya, sácame. Pero Él sabe hasta cuándo es el tiempo de sacarnos de ahí. Decía José salir, no creen que José se la pasaba muy bien ahí en la cárcel, como había sido importante. No, sácame ya, acuérdate de mí. Y fue circunstancial, fue mala suerte que al copero se le olvidase José, porque la suerte no existe para nosotros. Todos los detalles de nuestra vida están en manos de Dios, y a veces a mí en lo personal me cuesta creerlo, porque lo creo, pero luego en el día a día entra la incertidumbre y entra mi deseo personal de hacer que las cosas sucedan, porque el mundo siempre nos dice, tienes que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y te dan pasos de la gente efectiva, la gente que logra, la gente que lucha, y que no eres víctima de tus circunstancias, y que tú puedes, y vamos y escuchamos motivación personal, y cómo hacer cosas grandes, y nos pasan personajes de todo lo que eran, lo que sufrieron, y cómo llegaron hasta donde están. Pero te voy a decir, si Dios no tiene en sus planes eso para ti, no va a pasar. Pero Él tiene cosas mejores para ti, porque Él, más que otra cosa, Él quiere que la vida de su hijo sea formada en ti. Eso es lo más precioso que puede pasarte. Pero nosotros, ¿qué queremos? Salud, éxito, gozo, prosperidad. Y Él quiere trabajar en nosotros, en nuestras vidas. Entonces, dice, vamos ahí al libro de Hebreos 12. Hebreos 12:11 dice, es verdad, ¿ya lo tienen? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando el Señor nos disciplina, no hay gozo, hay tristeza, hay dolor, pero hay una promesa,
que hay, posteriormente va a haber un fruto apacible de justicia. Dice la palabra de Dios que para entrar al reino de los cielos es necesario, ¿verdad?, padecer por muchas tribulaciones. Y no que la salvación tenga un precio, tuvo un precio Cristo, pero es necesario ser formados, es necesario ser disciplinados, es necesario ser corregidos, es necesario pasar por el desierto. La vida en esta tierra en sí es un desierto. Hasta el último día en que nuestros ojos estén abiertos es un desierto. Este mundo es un desierto para nosotros, los hijos de Dios. No está aquí en esta tierra, no está nuestra llenura, no está nuestra alegría. Solamente en uno está todo nuestro gozo, nuestra plenitud. Entonces, cuando pasamos por ciertas circunstancias, tratamos de entender las circunstancias. No sé si más los hombres o más las mujeres somos así. No sé, a veces pienso que las mujeres tendemos a tratar de querer entender todo. Hasta cuando alguien dice algo, lo escudriñamos una y otra vez, ¿no? Y dijo, y esto, y qué pudo haber dicho, y esto. Y queremos entender todo. Y a veces cuando estamos pasando circunstancias, queremos encontrarles un sentido común a las cosas. Alguien ha tratado de entenderles un sentido, el por qué. ¿Y saben qué? Les puedo decir que quizá vamos a morir sin saber por qué. Y hubo una persona que no ha existido otra como esa persona, ni creo que exista, ¿verdad? Obviamente, como el pastor decía en la clase dominical, pues el Señor Jesucristo fue el que más sufrió, ¿no? Por la gente que a veces dice, ¿y por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? No, solamente hay uno bueno. Y a él sí le pasó algo tremendo. Y lo hizo por amor, ¿verdad? No es que le pasó, él se entregó por amor a nosotros. Pero hubo un hombre en la Biblia que cuando lo leemos, yo creo que cualquiera que sea nuestra situación, se nos olvida. ¿Saben quién es, verdad? Job. ¿Qué pasó, Job? ¿Qué cosas pasó Job? ¿Se acuerdan ustedes? Vamos tantito a Job 19. Y hay gente, digo, he escuchado a gente que ha dicho, estoy pasando lo de Job. ¿Estás creyendo? De repente somos personas que tendemos a pensar que nosotros pasamos cosas más difíciles que los demás o situaciones que los demás no, hermanos. Realmente no sabemos, desconocemos el trato de Dios con cada uno. Hay alguien que decía esta expresión, cada quien sabe, y me gustó esa expresión porque es cierto, cada quien sabe cuánto le aprietan los zapatos a cada quien. Cada quien sabe, y Dios solamente sabe a cada quien qué le da, qué necesita. Y aquí quiero, les dije Job 19, ¿verdad? Al versículo 8. Obviamente es mucho lo que pasó Job, pero aquí, para que ustedes se den una idea, dice: cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. ¿Quién está hablando aquí? ¿Y quién es el que hizo todo esto en su vida? Él está diciendo, ¿verdad? Dios me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor. Es como él se sentía, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos aún y se atrincheraron en mí y acamparon alrededor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba.
Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. ¿Sí? Así se expresaba Job de sus sufrimientos. Saben que todos sus hijos murieron de repente, perdió todos sus bienes, su ganado, sus posesiones, y la esposa también, ¿verdad? No lo quería, se molestó y se, ¿verdad? Bendice a tu Dios, pero en una forma irónica de decir. Y luego los amigos de Job llegaron y la primera vez que lo visitaron los amigos de Job, ¿qué hicieron con él? Lloraron con él. La primera vez sí, callaron. Fue muy sabio. Pero después, los otros diálogos que eran, lo criticaban y lo juzgaban y decían: te está pasando esto porque desobedeciste, porque hiciste. O sea, ni sus amigos, era incomprendido. Ustedes saben que el libro de Job, generalmente como se lee, es en diálogos, son conversaciones, así se lee el libro de Job. Son conversaciones y diálogos entre los amigos de Job, Job y Dios, Dios Job. Es así como se lee este libro. Y Job le preguntaba a Dios. Él quería saber por qué le estaba pasando todo esto. Ustedes y yo sabemos por qué. Porque Dios nos abre en su palabra esa plática que tuvo Dios. ¿Con quién? Con Satanás. Pero él no sabía nada de ese trasfondo, no sabía. Y él le preguntaba a Dios. Él quería saber por qué estaba pasando esta situación que era tremenda, que era terriblemente extrema, que ningún hombre la ha pasado y no la pasará. Fue algo muy, muy especial, un trato muy especial de Dios con este varón. Y él le preguntaba, y lo que le responde Dios, vamos a Job capítulo 28. No vamos a leer toda la respuesta porque es muy larga, pero yo creo que ustedes ya la han leído. Perdón, ¿dije 28? 38, discúlpenme. Dice Job 38:1: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Cuando Job le decía a Dios: Señor, yo quiero, ¿por qué me está pasando esto y aquello? Quiero saber, quiero entender. Ahora le dice a Dios: a ver, espérame. Ya tú cuestionaste, pero ahora yo te voy a preguntar a ti. Y empieza esta respuesta, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarías y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como vestidura. Versículo 16: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? 18: ¿has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Y en todo eso tienen que leerlo. Declara si sabes todo esto.
A veces queremos pedirle a Dios una explicación. Creemos que merecemos una explicación de por qué nos pasa algo o las circunstancias son de esta naturaleza. Y entonces Dios nos dice, a ver, primero hay que hacer las preguntas de serio. ¿Tú estabas? Imagínense pedirle una explicación a un Dios cuando nuestro conocimiento del universo, de la eternidad, de las cosas no tiene comparación a lo que Dios sabe. Y podemos morir en esta tierra sin saber muchas cosas, sin entender, pero yo creo que sí podemos vivir nuestros días hasta la muerte sabiendo que si somos hijos de Dios, nuestra vida está en sus manos y lo mejor nos sucedió de acuerdo a los planes de Dios. A ese grado es la confianza. No dice Dios, si tú siendo malo sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Tenemos que entender que Dios no es un Dios que esté indiferente o distraído a las circunstancias de nuestra vida. Yo quiero creer que Dios está activamente involucrado en cada circunstancia de mi vida, en cada detalle de mi vida. ¿Para qué? Para que se cumpla su propósito en mi vida. Porque Él no deja las cosas a medias. Lo que Él empieza, lo termina. Y eso es lo que yo quiero creer. Es donde yo a veces sufro, me angustio, pregunto, me da incertidumbre. Tengo que entender que no soy cualquier persona, soy una hija de Dios. Si yo le busco, vivo en obediencia a Dios, no perfecta, pero sé que mi vida está en sus manos. Y entonces cuando Dios le contesta todo esto a Job, capítulo 40, versículo 1, dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Yo escucho personas que predican que le gritan a Dios y que cuestionan a Dios. ¿Es sabiduría? Yo creo que es insensatez. Es no conocer a Dios. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te puedo responder, Dios? Mi mano pongo sobre mi boca porque no sé nada. Soy ignorante delante de ti. ¿Qué puedo decirte? Pongo mi mano sobre mi boca. Y dice: una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Una parte de Lamentaciones habla de los jóvenes, dice que se sienten solos y callen. Cuando Dios está tratando con nosotros, no podemos cuestionar a Dios, sino confiar en Dios, aunque las circunstancias parezcan adversas, difíciles. Vamos a Salmo 22. Salmo 22. Que es un salmo mesiánico. De hecho, se mencionaba este salmo en la mañana. Algo que vivió David, pero nunca lo vivió al grado que lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Hay veces en la vida donde sentimos que podemos orar y no hay respuesta, podemos sentir que no está la presencia de Dios, pero no es por lo que sentimos, sino porque creemos que así lo dijo el Señor en nuestra vida. Y dice el versículo 4: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Sí? El Señor nuestro Dios es garantía. Siempre hemos visto su mano poderosa. Cuando nuestra fe flaquee, no preguntemos a Dios, sino recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. ¿De dónde nos sacó? Si le podemos confiar a Dios nuestra eternidad, ¿por qué no le vamos a confiar a Dios nuestra vida aquí en la tierra? Recordemos lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha hecho por nuestros padres, lo que Él hizo en la historia, lo que Dios hizo a través de su pueblo aquí en la tierra. Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cuando confiamos en Dios, y los que confían en Dios no seremos avergonzados jamás. Y esa es una palabra cierta, es una palabra confiable. No hay ninguna probabilidad. A veces confiamos más en lo que otros nos dicen que lo que Dios nos dice, ¿no? Hasta nos subimos a un avión y decimos: ¿qué porcentaje de posibilidades es de que este avión... ¿Ustedes saben qué porcentaje de posibilidades es de que un avión tenga algún percance? ¿Cuántos han viajado en avión? Bueno, algunos. ¿En camión? ¿Todos hemos viajado en camión? ¿Qué probabilidad hay que ese camión se accidente? Es más alta, ¿verdad? Hay una probabilidad, no sé cuánto, pero hay una probabilidad. Y aún así, ¿qué hacemos? Y vamos nerviosos, así, preocupados, ¿no? Checando a ver cómo va manejando el Señor, ¿no? ¿Verdad? ¿Y por qué a Dios no confiamos igual en nuestra vida? Porque no hay posibilidad, no hay ninguna posibilidad de que Él nos deje avergonzados. Y vamos a ir a Romanos 11, hablando de lo que Job preguntaba el Señor. Romanos 11, hay muchas cosas que no entendemos de Dios, que no sabemos sus propósitos, que desconocemos sus designios, y es muy desgastante estar todo el tiempo queriendo darle sentido, queriéndole darle lógica a las situaciones que vivimos. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que Él fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. ¡Qué profundidad de las riquezas de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios! ¡Inescrutables son sus caminos! A veces queremos entender a Dios, queremos meter los designios de Dios, queremos ponerle sentido común, lógica, explicar, y no los podemos explicar. Solamente nos queda confiar plenamente en el Señor y saber que Él tiene un propósito, y ese propósito todos lo sabemos. Vamos a ir a recordarlo, Romanos 8:28, que sé que muchos se lo saben de memoria. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? No se refiere a los que vienen y calientan sillas, porque hay muchos que nada más calientan sillas y piensan que no, todo nos ayuda bien, ¿verdad? Todo es para nuestro bien, y dicen los versículos a la mitad, pero realmente dice aquellos, o sea, los que están en Cristo. Dice el versículo 29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito principal de Dios es formarnos a la imagen de su Hijo, es que seamos como Él, en su carácter, en su naturaleza. Entonces, a los que estamos en Cristo,
a los que conforme a su propósito somos llamados, sabemos que todas las cosas, ¿qué pasa? Nos ayudan a bien. ¿Sí? O sea, hay gente que se preocupa, por ejemplo, ahora que vienen las elecciones, ¿cuántos están preocupados por las elecciones? No, ¿verdad? No se preocupan, ¿o sí? No saben ni quién van a votar, ni hay unos que se van al otro extremo, ¿verdad? No, ni se interesan, pero no debemos tener esa angustia, que la gente tiene angustia, hasta por eso tienen angustia, porque nuestra vida está en sus manos, y algo muy importante para confiar en Dios, Salmo 9, versículo 10, algo muy importante para confiar en Dios. A lo mejor es la razón por la que a veces batallo en confiar en Dios. No podemos confiar en Dios si no le conocemos. Muchas veces no confiamos en Él porque no tenemos una relación con Él. No le amamos, no le conocemos a Dios. Le conocemos de oídas, lo que el pastor o el hermano dice. Lo conocemos de las veces que leemos unos versículos en la Biblia. Pero entonces estamos algo parecido a Job, de oídas. Pero en ti confiarán los que conocen tu nombre. Es importante conocerle. No podemos confiar en Él si no le conocemos. No podemos confiar en Él si no tenemos una relación con Él. Que Él realmente sea nuestro Dios. Dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No desamparaste a los que te buscaron. Vamos a terminar en un salmo, Salmo 31, que es un versículo pequeño. Salmo 31, 15. Dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Pero el versículo 14 dice, mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Y fíjense cómo pasa del 14 al 15, mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Qué tremenda expresión es decir, tú eres mi Dios. Es casi como un derecho que no nos hemos ganado, sino que Él se dio a nosotros de esa manera. Porque aquel que dice, esto es mío, ¿qué pensamos? Este es mi país, esta es mi casa. ¿Qué pensamos? Este es mi reino, que Él tiene derecho sobre ese lugar, porque Él lo posee. Y el salmista se cubre en ese derecho, que no es un derecho que se mereciera, sino que Dios nos dio la gracia de que Él sea nuestro Dios. No nada más somos su pueblo, sino a los que hemos creído, lo hemos hecho, ¿qué? Mi Dios. Mi Dios. Mas yo en ti confío, Jehová. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. ¿Qué podría ser una riqueza más grande que esto que dijo el salmista? ¿Qué podría ser más grande? A lo mejor alguien puede decir, toda la tierra es mía. O yo puedo decir, mi Dios, el que hizo toda la tierra, el dueño de todo lo que existe, es mi Dios. ¿Qué le gana eso?
¿Qué le puede ganar a eso? Pero lo hemos hecho a nuestro Dios. Mas yo en ti confío, Jehová, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y luego, ¿qué más dice? Más adelante dice, en tu mano están mis tiempos. No sabemos, hermanos, qué venga en el futuro, pero en su mano. ¿En la mano de quién están nuestros tiempos? De Dios. ¿Qué puede haber en esos tiempos? ¿Tú sabes lo que te espera el día de mañana? ¿Qué puede haber? Puede haber en esta vida, puede haber altibajos, puede haber tiempos a lo mejor de prosperidad, puede haber tiempos de dolor, puede haber cosas tremendas. Yo me acuerdo que algo que impactó mucho mi vida, mucho, tremendamente, fue que un amigo nuestro, que creo que mi papá estaba comentando acerca de él el viernes, Bill Barker, que falleció a los 49 años de edad, que le servía a Dios, que estaba sano, que según le habían dado profecías de que Dios lo iba a usar y muchas cosas. Viéndolo yo fuerte, sano, como dicen en el mundo, con una vida por delante, ¿verdad? De repente nos hablan un sábado que está súper grave y yo no entendía qué era eso, o qué podía ser tan grave para alguien que se veía tan sano. ¿Y qué orásemos el sábado en la noche? Y para el domingo siguiente que salimos de aquí había un mensaje en la contestadora que él ya estaba con Dios. Y lo que le sucedió fue que vino un virus parecido, no es meningitis en sí, era un virus parecido a la meningitis que solamente le había dado a ciertos soldados que habían ido a Vietnam y le quemó el cerebro en horas. O sea, él estaba bien y de repente tuvieron que llamar al 911 y yo creo que ni una noche duró en el hospital cuando falleció. Y obviamente estimaba yo a esa persona y me dolió, pero otra cosa que a mí en ese tiempo de mi vida me dio mucho temor. Pensaba en lo que había pasado y me acuerdo, y a lo mejor nunca lo había dicho, no sé si lo había dicho, pero temblaba mi cuerpo a veces en la noche porque sentía mucho temor, porque yo decía, si eso le pasó a él, que buscaba a Dios, de repente le pasó eso, ya no está, ¿qué me puede pasar a mí, a mis papás, a mi familia? Pero siempre se preocupa uno por la familia, ¿no? Y sentía temor, porque decía, pues no, que Dios tiene cuidado de nosotros y somos especiales para Dios y de repente pasan estas cosas, ¿no? O como el pastor David Wilkerson, que Dios, creo que es un siervo de Dios, o fue un siervo de Dios, que falleció, creo que en el año 2011, y falleció en un accidente automovilístico. O personas que vemos que son hijos de Dios y de repente les pasan cosas tremendas. Y nos preguntamos, ¿qué pasa? Pero no podemos preguntar a Dios. Tenemos que confiar en Dios. Y el salmista decía, en tu mano están, ¿qué? Mis tiempos. Lo que venga, Señor, tú sabes lo que me espera el día de mañana. Si va a haber dolor, si va a haber sufrimiento, si las cosas no se van a dar como las planeé. Yo no sé en dónde pueda estar mi vida, pero yo sé, Señor, que mis tiempos están en tus manos. Porque aunque mis tiempos cambian, tú no cambias. Porque aunque mis tiempos pueden variar, en ti no hay sombra de variación. Tú eres sabio, tú eres bueno, tú me amas y mi vida está ¿en dónde? En tus manos. A veces nos preocupamos y un día mi mamá hace poco me dijo,
esto: no te preocupes ni te angusties por el día que tus ojos no han visto. A veces nos preocupamos por cosas que ni han sucedido. ¿Cómo es posible a veces que le tengamos temor a la muerte? Y no levanten la mano. ¿Cuántos le temen a la muerte, aún como cristianos? ¿Cuántos le temen a llegar a viejos? A lo mejor ni van a llegar. Esa es la realidad. ¿Y cómo estamos ya? Preocupados. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Si tú te fías en Él, si tú le obedeces, si tú no te apoyas en tu propia prudencia, fíate en Jehová de todo tu corazón. Nuestros tiempos están en manos de Dios. Aunque parezcan circunstancias que a veces pueden parecer fuera de control, no están fuera de control. Dios tiene todo en sus manos. A lo mejor, hermanos, le tenemos miedo a que un ser se muera, ¿no? Yo le he puesto a Dios, no quisiera que mis papás se fueran. Digo, sí me gustaría que fueran con Dios, pero yo sé que los voy a extrañar ese día. Y es algo que se lo pongo a Dios. Pero también sé que hay una promesa, que no sé si voy a vivir, que no todos van a morir, sino que si el Señor viene, seremos transformados. ¿Y qué tal si eso pasa? Y no los veo morir, porque el Señor viene pronto. Tantas cosas que nos angustian, y yo les comparto algo que quiero vivir, que Dios me ha estado ministrando: confiar en Él. Estamos preocupados por el dinero, preocupados porque hay gente que se la pasa trabaje y trabaje, pero no busca a Dios. Dice, creo que es el libro de Ageo, que dice: buscas mucho, ¿y qué? Encuentras poco. Hermano, hay gente, yo no sé si ustedes buscando, dicen, ando buscando la pata, ¿verdad? Horas extras saliendo allá, afanados. Pero no hay oración, no hay comunión con Dios. Y te voy a decir, si tú vives así, es una falsa confianza, estás confiando en ti. Yo te puedo decir una cosa: si Dios viste a los lirios, si hasta los pajaritos Dios les alimenta, ¿cuánto más no a sus hijos? Si hasta los animales enormes como los elefantes y todo eso, hasta de ellos se preocupa el Señor, ¿no? Y si es que mi hijo come como elefante, pues también Dios le va a dar. Pero ¿qué queremos? Afanarnos. Mucha gente está afanada y ya no tengo chance de ir a la iglesia porque ando trabajando. Es que nos queremos muy responsables, es que tengo que llevar el alimento a mi casa. Probadme en esto, dice el Señor. Si tú le obedeces, Él va a poner el alimento. Pero más que el alimento va a estar su presencia. Muchas veces vivimos nuestra vida en nuestras fuerzas. ¿Cuántos realmente tenemos una relación con Dios? Había una persona que es alemán, un alemán que fue un monje católico, que fue Martín Lutero, y tenía muchas ocupaciones en el día, y tienen que ustedes que pensar que entre sus ocupaciones no era como que agarramos el carro a 100 por hora para ir a un lugar y a otro. Tenía que ir a caballo, caminando. Y lo que he leído de su vida es que, ¿saben cuántas horas oraba antes de salir? Un promedio de 3 horas diarias. ¿Y saben por qué oraba él ese tiempo? Aun cuando eran los días con más carga de trabajo, él decía: ahora que es más pesado lo que voy a hacer, es cuando más
tengo que orar. ¿Por qué? Porque yo no puedo en mis fuerzas, necesito de Él. Había un hombre en la Biblia que tenía un superpuesto tremendo, en un lugar tremendo, un puesto muy demandante, porque luego decimos muchos, tenemos una vida muy demandante. ¿Cuántos tienen una vida muy demandante? Levante su mano. No hay a nadie, ¿verdad? Pero allá afuera, ¿cómo decimos? No, estoy súper ocupado, ando para allá, para acá, no tengo tiempo, y los hijos, sí. Y ahorita ya dijeron, no, ya se acordaron las 5 horas de Netflix que se avientan diario. Pero había un hombre que tenía un puesto muy demandante en el gobierno. ¿Saben quién era? Daniel. ¿Y cuántas veces oraba Daniel? 3 veces, ¿verdad? Oraba. Dices, yo también. Oras por el desayuno, por la comida y por la cena. Oraba a Dios. Tenían mucha responsabilidad, pero no confiaba en Él, confiaba en Dios. Tenemos que empezar a... Hay a lo mejor gente que dice, no, yo confío en Dios, yo no hago nada en todo el día. Ese es un extremo, ¿verdad? Dice, busca primeramente el reino de Dios. No dice únicamente, primeramente el reino de Dios. Y había una persona que quiero compartir acerca, bueno, antes de ayudar a Dios. ¿Se acuerdan de alguien que quiso ayudar a Dios y se murió? Porque hay cosas que... ¿Se acuerdan cuando llevaban esa arca? Y de repente el arca, ¿qué le pasaba? Se empezó a mover. En el tiempo de David, ¿se acuerdan cuando David quiso trasladar el arca? Y hubo un hombre, ¿cómo se llamó ese hombre? Y se le hizo fácil meter su mano, algo sagrado, que él no tenía por qué hacerlo. ¿Y qué le pasó? Se murió en ese momento. A veces queremos ayudarle a Dios, un empujoncito a Dios, como si Él necesitase ayuda. Búscalo. Ese dicho de, ¿cómo dicen? Ayúdate que yo te ayudaré. Hermanos, ¿sí saben que no está en la Biblia? ¿Sí lo saben? ¿Seguros? ¿Que no está? ¿Seguros? ¿Y si lo encuentro ahorita? ¿Cómo que no lo enseñan? No está. Hay cristianos que todavía piensan que está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Necesitamos descansar en Dios, entrar en ese reposo de Dios. Y ese reposo no es no hacer nada, sino ese reposo es buscarle a Él y Él nos va a guiar. Es un reposo de saber que mi vida está en sus manos. ¿Sabes que Dios sabe cada detalle de tu vida, cada pensamiento? ¿Sabes que Él te cuida y que el día que estemos con Dios, que lleguemos con Dios, quizá el Señor nos va a mostrar todas las cosas que Él hizo por nosotros, cómo obró milagrosamente, cómo nos salvó de situaciones que a lo mejor hoy no estamos conscientes? Pues yo creo que mi vida está en sus manos, yo creo que Él está guiando mis pasos, aunque a veces les voy a decir que parece que no. Pero yo sé, y Él me ha estado diciendo a mi corazón que sí está guiando mis pasos, que todo lo que me pasa, todo lo que vivo, es porque así Él lo quiso y así lo determinó, porque Él me ama. Qué bueno que tengo un Dios bueno y que tengo un Dios sabio y que no lo puedo cuestionar, porque si lo cuestiono me va a decir como Job: a ver, ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Tú no sabes nada, pero yo sé todo y tengo tu vida en mis manos. Y quiero terminar con esto. La reina Isabel quería que uno de los comerciantes más destacados de Londres fuera a Holanda para vigilar sus intereses allá. Lo voy a volver a repetir.
La reina Isabel quería que uno de los comerciantes más destacados de Londres fuera a Holanda para vigilar sus intereses allá. El honesto hombre le dijo a su majestad que obedecería sus órdenes, pero le suplicó que recordara que implicaría la ruina de su propio negocio si se ausentara. ¿Sí lo están entendiendo? La reina le pidió que se fuera a otro país para vigilar asuntos de ella, pero él dijo: majestad, si me voy, ¿verdad? Si me voy, nada más le pido que recuerde que mi negocio propio, ¿qué va a pasar? Se va a arruinar porque voy a estar ausente. Y fíjese lo que la reina Isabel le contestó: si te ocupas de mis asuntos, yo me ocuparé de los tuyos. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Si nosotros nos ocupamos de los asuntos de Dios, Él se va a ocupar de todos nuestros asuntos. ¿Le creemos? Entonces, empecemos a ocuparnos de sus asuntos. Porque yo mucho tiempo me he ocupado de los míos. Han sido mi prioridad. Una cosa es lo que decimos, lo que creemos que hacemos, y otra cosa es lo que realmente hacemos. Si confiamos en Dios, ocupémonos de sus negocios. ¿Qué son? Vamos a servir a la obra. No. Primero, conoce a Dios. Ten una relación con Dios. Si realmente confías en Él. Si hay alguien que no debe tener temor a nada, somos nosotros, más que ofenderle. Job decía: me da espanto, decía, estar en su presencia. Lo único que nos debe dar espanto y nos debe dar terror es ofender a un Dios vivo. Pero si hay alguien que debe caminar en certeza y confianza, libre de ansiedad, es el cristiano verdadero, porque nuestros tiempos están en sus manos. No sabemos el día de mañana, no sabemos qué va a pasar en un año, no sabemos, pero nuestra vida está en sus manos. ¿Podemos confiar en Él? Yo creo que no hay nadie más digno de confianza, porque Él nos ha demostrado que Él es confiable, que Él no miente, que no se equivoca, que no hay nada imposible para Él, que Él es sabio, que Él es fuerte. Vamos a ponernos de pie. Quisiera que me acompañaran en una oración. Confiar en Dios. ¿Cuántas palabras, cuántas veces decimos: Señor, en ti confío? Pero ¿qué tan lejos está nuestra vida de esa realidad? ¿Cuántas angustias, cuántas preocupaciones? Hermanos, si tú estás cargando angustias, preocupaciones, ansiedades, te vienes aquí a la congregación y en lugar de estar pensando en la palabra, estás pensando cómo vas a resolver tus problemas, tu vida, cómo le vas a hacer allá y acá. Yo creo que te hace falta aprender a confiar en el Señor. ¿Y sabes qué? El producto de nuestra desconfianza en Dios es que no le conocemos. ¿Y por qué no le conocemos? Porque no le buscamos. Porque no tenemos una relación con Él cercana. Él está cercano a los que le buscan. Yo quiero experimentar no una comunión con Dios, sino una gran comunión con Dios. Cada día de mi vida. Gran comunión con Dios. No quiero una poquita comunión con Dios, quiero una gran comunión. Quiero una vida de una gran comunión con Dios. Yo lo necesito confiar en Él. Padre Dios, en esta hora, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes a confiar en ti, a conocerte, Señor. A conocerte verdaderamente, a disfrutar de esa comunión contigo, Señor. A no estar luchando nuestras fuerzas, sino a descansar en que tú tienes nuestra vida en tus manos, Señor. Y a ocuparnos de tus asuntos, porque sabemos que tú te ocuparás de los nuestros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y como dijo el rey David, Señor, tú eres mi Dios. Qué activo, qué bien, qué cosa alguien puede tener mayor a esa.
ni las riquezas del mundo, ni el mundo en sí se compara con decir, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Si tú eres mi Dios, soy más que vencedor, Señor. Si tú eres mi Dios, Señor, puedo estar tranquila, Señor, libre de ansiedad, porque tú eres mi Dios, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.